Muy buenas tardes, bienvenidos a los miércoles de actualidad de la Universidad San Ignacio. En esta oportunidad vamos a tener a un profesor investigador de la Universidad del Pacífico, Germán Alarco Tozoni, quien siempre ha accedido a todas nuestras invitaciones presentándonos sus investigaciones. Él es economista titulado por la Universidad del Pacífico, con estudios en México, en el Gran Colegio de México, prestigiosísimo, con un sinnúmero de investigaciones y de libros que han servido para que los estudiosos de la economía puedan seguir la ruta de este sendero de la economía. También ha sido autoridad universitaria, viceministro de Economía, trabajó en el BCR, en realidad ha tenido una performance de trabajo en la economía muy importante en nuestro país y en el extranjero también. Por eso, para nosotros es un gran placer, Germán, tenerte entre nuestros invitados con este tema que promete, que es COVID, desempleo, desigualdad y precarización en el Perú. Entonces, nosotros te damos las gracias por haber aceptado esta invitación para que compartas con estudiantes, profesores y estudiosos de la realidad nacional y de la economía, por cierto, para que nos ayudes a entender este problema. Te dejamos, tú eres, nosotros tenemos solamente 55 minutos de estas pequeñas charlas, tú las diriges como quieres tu tiempo, pero sí me gustaría que haya un tiempo para las preguntas, ¿no? Y que se puedan hacer a viva voz o vía el chat. Les aviso a los estudiantes que el chat ahí está para hacer las preguntas. Ustedes pueden irlas haciendo y después el profesor, investigador, amigo, nos va a responder nuestras preguntas. Sin mayor, muy complacido, Germán, y adelante, por favor. Sí, en primer lugar, buenas noches o buenas tardes a todos. Es un gusto acceder a la invitación del profesor Espinosa. Ya, como dicen, soy caserito aquí en los eventos que organiza Enrique y otras áreas también de la propia universidad. El tema que vamos a comentar hoy día, voy a ir compartiendo pantalla. Un segundo. El tema que vamos a presentar hoy día se llama COVID-19, desempleo, desigualdad y precarización en el Perú. Es un documento que se hizo con el apoyo de esta fundación inglesa internacional que es Oxfam y la Universidad del Pacífico, en particular la Escuela de Posgrado. Es un trabajo que terminamos recién en el mes de agosto. Son ustedes, creo, aparte obviamente de la gente de Oxfam, los primeros que van a ver algunos de sus resultados. ¿Cuál es el tema central? Bueno, simplemente me interesa mostrarle algunos epígrafes a propósito de esta pandemia, de esta crisis. Dice, sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía, sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricias. Efectivamente, hemos sufrido y hemos tenido desafortunados impactos en términos de vidas infectados por esta pandemia y a la par también hemos tenido severos impactos en el mercado de trabajo. Se ha generado mucho desempleo, mucha población inactiva, se ha generado más desempleo del que teníamos antes y también se ha agravado la desigualdad en el país. La idea es que esta situación, que es una situación crítica, nos debe llevar a reflexionar, nos debe llevar a pensar y diseñar respuestas frente al problema que tenemos y lo muy probable es que este problema tenga impactos que se extiendan en el mediano y largo plazo. Ahora los vemos. El segundo epígrafe que quiero resaltar dice, si la economía es capaz de cambiar a la humanidad, esto lo dice un jesuita joven hace el año pasado, ha llegado el momento en ser testigos de cómo la humanidad cambia la economía. Es hora de promover un nuevo acuerdo social cuyo fundamento sean las relaciones solidarias entre los ciudadanos.
Lo último que queríamos destacar en estos epígrafes es que hay que mirar, como dice, este es un prospectivista, es una gente que hace análisis prospectivo a largo plazo, que nos recuerda que hay que mirar alto y lejos hacia el futuro, y que eso no tiene nada de malo. Dice, hoy no es el idealismo el que nos empuja a cambiar y a soñar en nuevos caminos, es la necesidad la que lo hace. Las visiones no podrán venir de afuera, somos nosotros quienes tendremos que construirlas. Sin duda se requieren medios para lograr los objetivos, pero los medios también se construyen. Y ahí quiero pasar un poco a lo que es la tabla de contenido de esta presentación y ver lo que es nuestro esquema general. Lo primero que se aborda en este PPT, el cual ya entregué a Enrique para que se distribuya después entre los participantes, es la vinculación entre pandemias, precarización, desigualdades y sus impactos. Las pandemias, de acuerdo a la evidencia histórica internacional, han generado precarización y han generado más desigualdad. Esa es la conclusión general cuando uno revisa los artículos internacionales sobre el tema. Salvo que estas pandemias sean muy graves, como lo fue la peste negra en el siglo XIV. En esas circunstancias, la mortandad desafortunada fue tan grande que la desigualdad tendió a reducirse, pero solo en el caso de pandemias extremas. Aquí hay que señalar que hay un doble circuito. Las pandemias generan desigualdad, pero también la desigualdad contribuye a generar efectos diferenciados en las pandemias. Esto es, en sociedades más desiguales, en sociedades donde hay mayor desigualdad económica, social, en la prestación de servicios de salud, los impactos de las pandemias tienden a ser más elevados. Sobre esto también hay evidencia internacional y hay evidencia nacional, y desafortunadamente cuando uno revisa los datos del Perú por regiones, por principales distritos, aquí en este documento original y en uno previo, se ha trabajado los datos de defunciones, de fallecidos por cada 10.000 habitantes por regiones y distritos, y lo que encuentra es que la variable desigualdad es una variable explicativa importante de estos desafortunados resultados. Esto es, a una sociedad más desigual, las pandemias golpean relativamente más. Y esto no es solo evidencia del Perú, sino también hay evidencia internacional al respecto. Ese es el primer tema que se aborda en este documento elaborado con el apoyo de Oxfam. Lo segundo es ver qué ha pasado en términos de los impactos. Si bien la pandemia es un problema sanitario, generó severos impactos en la demanda y en la producción, y de ahí generó impactos en el mercado de trabajo. Y vamos a ver con información estadística reciente que la producción se viene recuperando, pero lo que ocurre en el mercado de trabajo no. Y se están produciendo grandes brechas respecto de la situación prepandemia. La producción se recupera, pero el empleo adecuado no se recupera. El subempleo se mantiene a niveles nunca antes vistos. El desempleo también. Y un fenómeno interesante es que la población económicamente inactiva también muestra niveles nunca antes vistos. Esto es, mientras producción avance y se recupera, la situación en el mercado de trabajo permanece con serios problemas. De ahí saltamos al tercer tema, al tercer capítulo que se muestra en esta tabla de contenido. Cambio tecnológico, precarización, desigualdad, pre y post COVID-19. ¿Qué estamos diciendo? Y tenemos mucha evidencia en un libro anterior que se llamó Riqueza y Desigualdad en el Perú, que se puede obtener gratuitamente vía internet en el espacio de Oxfam, y también creo que
colocándolo simplemente en el buscador se encuentra el PDF, que la desigualdad en el Perú, en términos de la distribución funcional del ingreso entre sueldos y salarios, ganancias e ingresos de independientes, era muy desigual. Y que los primeros resultados que nos muestran las estadísticas oficiales es que esta desigualdad se ha agravado. Esto es, el fenómeno de elevada desigualdad es más grave que antes, ¿sí? Y aquí hay un elemento estructural que al momento vamos a revisar, que lo que está ocurriendo en términos productivos es que cada vez es menor el contenido de mano de obra por unidad de producto. ¿Esto qué significa? Que el cambio tecnológico está sustituyendo personas por capital. Lo que tenemos entonces es una tendencia histórica de generar empleo sí, pero cada vez menos empleo. Y esta pandemia lo que ha hecho es promover tecnologías de información y comunicaciones, su intensificación, el incremento de la inteligencia artificial, esto en el caso de las economías desarrolladas, y la robótica y nuevas tecnologías. Ya hay números. La Federación Internacional de Robótica, que es una asociación que comprende a usuarios y creadores de robots, tiene sede en Suiza, señaló que en el año 2020, en plena pandemia, el número de robots industriales en los procesos productivos aumentó 7%. Y al mismo tiempo, ¿qué pasó? La producción mundial cayó entre 4 y 5%. Esto es, la pandemia obviamente benefició o no perjudicó a quienes tenemos la posibilidad de trabajar a distancia, los que utilizamos tecnologías de la información, pero los que no tienen esa facilidad, esa disponibilidad de equipo y conexiones, se vieron severamente afectados y la pandemia está promoviendo el uso cada vez más intensivo de estas tecnologías, lo que está marcando una gran diferenciación en la sociedad. Obviamente, pequeños grupos de la población en tareas no rutinarias, en tareas donde hay conocimiento, que mantienen sus niveles de empleo e ingresos, y grandes masas de trabajadores en tareas rutinarias, y que en gran medida pueden ser sustituidas por máquinas, que ven cómo se deteriora sus condiciones de empleo, pasan a ser desempleados, subempleados, en fin, trabajadores en condiciones precarias. Y las nuevas tecnologías están contribuyendo a beneficiar a segmentos de la población y a perjudicar a otros grandes segmentos de esta sociedad. Y esto a nivel internacional, y también hay evidencias en el caso, algunas evidencias todavía marginales en el caso del Perú. Lo que hacemos en la cuarta sección, todo lo vamos a ver muy rápido, es modelar el impacto sobre empleo, ingresos y desigualdad para el 2020-2030, utilizando un modelo insumo-producto. El último modelo insumo-producto a 14 sectores es uno correspondiente al año 2019. Y lo que se hace es utilizar esa estructura económica para proyectarla hacia el futuro, suponiendo que los contenidos de mano de obra por unidad de producto son los mismos que el año 2019 y de otra manera también proyectando esos contenidos de mano de obra por unidad de producto con base a la información estadística entre el 2000 y 2030. Y también proyectando la estructura de distribución del ingreso entre sueldos y salarios, ganancias, ingresos mixtos y otros impuestos entre 2020 y 2030. Adelanto conclusiones. Hay diferentes ejercicios de simulación, pero predominan aquellos en que se contrata menos trabajadores. Se plantean escenarios de qué pasaría si la economía sigue creciendo como antes, como lo hizo entre 1950 al 2020,
como lo hizo entre 1990 al 2020. Y eso se introduce en el modelo y con los contenidos de mano de obra del 2019 y los proyectados, determinamos que cada vez se contrataría a menos personal. Y encontramos en muchos de los escenarios que la desigualdad se agravaría a favor de las ganancias. Esto es, se pinta un panorama complejo, un panorama difícil. El quinto capítulo son los escenarios para el 2020-2030, insumos y resultados, y obviamente no nos podíamos quedar en el puro diagnóstico, sino nos introducimos en una suerte de propuesta, pero aquí la llamamos elementos generales para una recuperación transformadora. Este concepto no es un concepto inventado por mí, es un concepto que viene trabajando la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que es un organismo de Naciones Unidas con sede en Chile. Lo que nos está diciendo es que hay que enfrentar a la par las urgencias sanitarias, económicas y sociales, pero a la par, al mismo tiempo, hay que enfrentar los problemas estructurales de la economía, los problemas regulatorios, los problemas institucionales de cara a las tendencias y retos de la economía internacional. Esto es, que no nos podemos quedar simplemente atendiendo a las urgencias del corto plazo. Hay que comenzar a trabajar desde ahora en atender estos problemas de impactos en el mediano y largo plazo. No podemos seguir haciendo lo que veníamos, digamos, trabajando antes, sino hay que tener una mirada a la par en las urgencias y en los retos de mediano y largo plazo sobre los cuales hay que ir trabajando desde el primer día. Y las conclusiones. Voy a ir a este esquema general. Yo creo que es muy útil. Es pandemia, lo tenemos aquí. La pandemia que me está generando impactos de reducción de la demanda y producción en general, pero al mismo tiempo hay severos impactos diferenciados y asimetrías a favor de los trabajadores a distancia, a los que utilizan tecnologías de la información y comunicaciones, a favor de los que tienen inteligencia artificial y del factor capital. Esto es, nos afecta a todos y todas las actividades, pero afecta más a los que están alejados de las nuevas tecnologías. Este fenómeno ha generado una pérdida de empleo, ingresos, precarización en los mercados laborales. Las estadísticas se muestran aquí, las estadísticas hay que verlas en el INEI, lo que decíamos hace un momento atrás, la recuperación productiva va más adelante que la recuperación en el mercado de trabajo. ¿Sí? Y decimos que hay pérdida de empleos, ingresos, precarización y más desigualdad, que se agrava por un factor estructural, dice aquí, agravado por tendencias estructurales, menor contenido de mano de obra por unidad de producto, que ya se venía dando y que ahora, lamentablemente, observamos tendería a acelerarse. Decimos, repetimos el número, 7% más de robots industriales, mientras que la producción cae entre 4 y 5% anual. Esto nos va a llevar, esta pandemia, ¿a qué? Al reimpulso de estas tecnologías. ¿Por qué? Porque era el único medio de enfrentarla. Y obviamente se descubren como los medios para hacer frente a las incertidumbres del futuro. Esto es, las incertidumbres, la posibilidad de que esta pandemia se transforme, siga afectando o del surgimiento de nuevas pandemias, lleva a que las empresas usen y pretendan introducir más inteligencia artificial, más robótica, más de estas tecnologías de información y comunicaciones, los cuales, si bien generan impactos positivos en ciertas esferas, hay diversos estudios que aquí se reseñan donde se estima que el balance lamentablemente tiende a ser negativo. Esto es,
Se crean nuevas oportunidades, más trabajo para los programadores, más trabajo para los que se vinculen a estas tecnologías nuevas, pero el balance en términos de generación de empleo neto, quizás una mejor tecnología para el cuidado de los enfermos, para el cuidado de las personas, pero el balance neto tiende a ser negativo. Hay un estudio que se menciona en este libro de Pricewaterhouse con la Universidad de Oxford, que hablan que al 2030 las economías miembros de la OCDE perderían el 50% del empleo en sus actividades productivas por la introducción de las nuevas tecnologías. Hay otros estudios menos dramáticos que señalan, McKinsey, que la caída puede ser del 9 al 10%, pero en general lo que estiman los expertos es que el balance neto será negativo. Imaginémonos una sociedad con menos empleos. Es una sociedad donde la desigualdad es mayor, donde los problemas de pobreza son mayores, la precarización es mayor en términos económicos. Pero también en términos sociales vamos a tener una sociedad menos cohesionada, más desigual, con grandes bolsones de ciudadanos en condiciones marginales. Y esto obliga a repensar cuál debe ser el tamaño del Estado, quién debe ser el actor que permita evitar este gran colapso, donde tendríamos sociedades totalmente disgregadas, conflictivas, con pequeños grupos de trabajadores adecuadamente empleados y grandes masas de personas desplazadas. Este menor, dice, vamos hacia la derecha, menor crecimiento en la generación de empleo adecuado y reducción de la participación de los sueldos y salarios en el producto y de la distribución personal del ingreso, se agrava aún más porque estas nuevas tecnologías conducen a un menor contenido de mano de obra por unidad de producto y al mismo tiempo también, ya que son puro contenido tecnológico, puro conocimiento, puras ganancias apropiadas por los dueños de capital, van a generar más desigualdad, mayor participación de las ganancias en el producto, menor de los sueldos y salarios y mayor del ingreso mixto. Esto es, y ponemos flechas hacia la izquierda, retroalimentan el fenómeno y esta cosa que viene de una tendencia que se impacta por un shock que es la pandemia, puede colocar a nuestras sociedades, tanto a las desarrolladas como a las nuestras, en condiciones muy problemáticas si es que no actuamos con la debida energía, ¿sí? El fenómeno recién se está gestando. Se venía gestando, pero ahora la pandemia lo golpea, reimpulsándolo, afectando y generando daños graves en el mercado de trabajo y generando más desigualdad. Esto nos debe llevar a qué? Esto es un trabajo exploratorio, a que hay que alertar, esto es una alerta, es un trabajo que pretende alertar a la sociedad. Estamos en el Perú involucrados en las discusiones del cortísimo plazo, en las discusiones en políticas e ideológicas, pero estamos olvidando los grandes retos que tenemos enfrente. Entonces es una llamada de atención para decirnos, ojo, miren, el futuro se nos viene difícil. Hay que de ahí pasar a pensar, hay que concertar, es la otra esquina de este PPT, y hay que actuar. Es decir, este es un documento exploratorio que nos debe llevar, no hay evidencias firmes, porque no hay datos estadísticos, sino puras proyecciones a partir de un modelo insumo-producto, aprovechando tendencias anteriores, pero no son los datos observados, son proyecciones. Y esas proyecciones que se plantean a partir de ejercicios de simulación
Muchos de ellos, o la mayoría de ellos, pintan un panorama que no es muy positivo. ¿Sí? Este es un esquema general, creo que muy útil para que todos puedan entender la lógica de este documento exploratorio. Vamos a seguir viendo las siguientes láminas. Lo que tenemos aquí es simplemente el resumen ejecutivo del documento. Yo creo que los vamos a saltar para ver algunos de los elementos principales. ¿Cuáles fueron las preguntas claves del estudio? ¿Cómo las pandemias generan más desigualdad? ¿Y cómo la presencia de elevada desigualdad implica los impactos diferenciados de una pandemia? Una vinculación pandemia-desigualdad en doble ruta. La pandemia genera más desigualdad, decíamos, excepto en estas pandemias catastróficas como la peste negra del siglo XIV, pero al mismo tiempo como la elevada desigualdad genera impactos diferenciados sobre una pandemia. En una sociedad más cohesionada, en una sociedad donde los servicios sanitarios son iguales para todos, obviamente los impactos de la pandemia del COVID-19 han sido menores. Pero en una sociedad donde teníamos una extremada carencia de servicios sanitarios, donde las diferencias, salvo excepciones específicas como el seguro social, de la prestación pública respecto de la privada también eran grandes, o cuando teníamos regiones donde el número de camas hospitalarias respecto de 10.000 habitantes eran muy reducidas y no había equipamiento médico, no habían nuestras camas UCI. Sabíamos que cuando enfrentamos la pandemia, inicialmente en marzo del 2020, estábamos hablando de 200, 300 UCI y ahora tenemos 2.600 camas UCI. Pero obviamente esto varía de región en región y en las regiones donde hubieron fuertes impactos en términos de contagiados y de fallecidos, y si no se disponían de estos equipos, obviamente la mortalidad fue superior respecto de otra región o otra localidad donde existía esta disponibilidad de equipos. Esa es la primera interrogante que se analiza en este estudio. La segunda interrogante es cuáles son los principales impactos en el mercado de trabajo a propósito de la pandemia. Y aquí lo que se hace es revisar la literatura internacional de cuál ha sido el efecto diferenciado. Cuando se inicia la pandemia, se produce una paralización endógena, natural, de actividades como el turismo y otras, pero al mismo tiempo los gobiernos comienzan a reducir las actividades económicas. Entonces hay un doble impacto, el impacto de la propia pandemia y el resultado de las acciones de política. Aquí debo señalar que no le estoy criticando. ¿Por qué? Porque los impactos de la pandemia eran desconocidos. Y aquí tuvo que acudirse al expediente de reducir actividades económicas como el mecanismo para reducir el número de infectados y el número de fallecidos. Si no se hubiera hecho eso, el número de infectados y fallecidos hubiera sido el doble, el triple, el cuádruple de lo que se mostró en las estadísticas. Entonces, simplemente hay que entenderlo como una respuesta ante un fenómeno desconocido frente al cual no había más salida que reducir actividades económicas. Obviamente generando desempleo temporal, pero evitando infectados y fallecidos. Esto es revisión de literatura internacional. La tercera interrogante está asociada a cuáles son las brechas que la pandemia del COVID abrió durante 2020 en cuanto al mercado laboral, empleo, ingresos y precarización, la distribución funcional y personal del ingreso. Aquí me falta una variable. ¿Qué pasó con la pobreza? La pobreza en el Perú, monetaria total y monetaria extrema,
aumentó en el caso de la monetaria total en 10 puntos porcentuales. Perdimos 10 años de lucha contra la pobreza en tiempos de pandemia. Y ahora el reto es cómo recuperamos esos 10 años perdidos. Y la cuestión no es fácil. Obviamente lo que hemos dicho hace un momento, lo podemos ver con información estadística, es que en la medida en que se recupera parcialmente la producción, lo que ocurre en el mercado de trabajo no va al mismo ritmo. Y las brechas de desempleados, las brechas de población económicamente inactiva, que es gente que ya no busca no busca trabajo, sino que simplemente ya se queda en su domicilio, son muy grandes. Y obviamente también el número de desempleados, y obviamente, como no queda más salida, tengo que optar por esquemas precarios de trabajo. Me dedico al delivery, me dedico a cualquier ocupación temporal, pero donde no voy a recibir ni el ingreso mínimo y quizás voy a trabajar muchísimas horas. La cuarta pregunta es cuáles son las tendencias que se podrían observar respecto de la evolución del contenido de mano de obra por unidad de producto, de la participación salarial en la producción y de los otros componentes del valor agregado para las principales actividades económicas entre 2020 y 2030. Aquí lo que hacemos es proyectar que en base a la información histórica, ¿qué puede ocurrir? Y esa información se va a incorporar en el modelo insumo-producto para determinar requerimientos de mano de obra, para determinar qué pasa con la distribución factorial y personal del ingreso. Dice después qué podría ocurrir en el empleo, la distribución funcional y personal en diversos ejercicios de simulación tendencial y con una estrategia que enfatice en la producción y exportación de los sectores extractivos. Se le llama síndrome de la enfermedad holandesa. ¿Qué significa eso? Que sigamos insistiendo en más producción minera, más materias primas. Sí, tiene su lado positivo. Su lado positivo es la generación de divisas, su lado positivo es la generación de ingresos fiscales, pero ¿cuál es su lado negativo? Su lado negativo es que son actividades que generan poco empleo. En el documento completo, es un documento de 260 páginas, que recién está comenzando su proceso de edición, se espera que termine para mes de diciembre de este año, se simula cuál es el impacto de un aumento de la demanda interna y externa de 1.000 millones de soles. Y esa expansión de la demanda nos genera, en el caso del sector agropecuario, 70.000 empleos directos e indirectos. En el caso de la manufactura, nos genera 30.000 empleos directos e indirectos. En el caso de la pesca, nos genera 25.000 empleos directos e indirectos. Esos mismos 1.000 millones de soles nos generan solo 10.000 empleos directos e indirectos en la minería. Entonces, cuando se hacen los escenarios, en términos de generación de empleo, una estrategia que enfatice en eso, sí genera divisas, sí genera impuestos, pero genera poco empleo. Esa generación de empleo se debe comparar con las proyecciones oficiales de la población peruana. Si ahora somos 32 millones de habitantes, en el año 2022 seremos 33 y fracción, en el año 2025 seremos 35, en el año 2030 seremos 38. Y de eso, ¿cuánto será población en edad de trabajar? El 70%, el 60% de eso. Entonces, yo tengo que generar una estructura productiva que me permita ocupar a la población en edad de trabajar. Yo tengo que casar lo que ocurre con la oferta de trabajo con lo que podría ocurrir con la demanda. Y lo que determinamos es que, bueno, si mantenemos los valores de los coeficientes de empleo del 2019,
de la distribución del ingreso del 2019, las cosas no serían tan mal. Pero si utilizamos sus proyecciones conforme a su tendencia histórica, la situación se pone color de hormiga, ¿sí? Habría una gran brecha entre la población ocupada o en la población ocupada respecto de la población en edad de trabajar. Esto es, tendríamos mucho desempleo y tendríamos mucha población económicamente inactiva. Y esto se hace mayor todavía cuando estamos considerando una estrategia de crecimiento basada exclusivamente en el crecimiento de los sectores productores de materias primas. ¿Qué planteamos después? Aquí creo que se nos está yendo una pregunta sobre el cambio tecnológico. Es, ¿cuál podría ser el marco metodológico y elementos principales para diseñar una estrategia de reactivación o recuperación transformadora para el Perú? Creo que tengo nada más unos 10 minutitos más. Solo voy a ver algunas láminas en particular. Aquí simplemente recordar que entre pandemias y desigualdad hay una relación en doble dirección. Las pandemias incrementan la desigualdad, pero al mismo tiempo la desigualdad eleva los impactos de las pandemias. Aquí se reseñan algunas lecturas de diferentes autores internacionales. Dice, solo leo una, Galeta y Gimoni examinan los efectos de la pandemia del año 1918, la que llamamos la fiebre española, sobre la desigualdad en Italia. Se muestra que a corto y mediano plazo la desigualdad de ingreso es mayor en los municipios italianos más afectados. Muestran evidencia inicial de que las diferencias en desigualdad de ingresos persisten incluso después de un siglo. Esto es, la desigualdad no solo es impactada en el corto plazo, sino que estos efectos se observan en el largo plazo. Simplemente un comentario, Alfani señala que la peste negra del siglo XIV fue un ejemplo de una pandemia que redujo drásticamente la desigualdad. En general, las pandemias generan más desigualdad, excepto cuando son manifiestamente graves. Fue excepcional en ese sentido. Las pandemias de los siglos posteriores no han logrado reducir de manera significativa la desigualdad debido a los diferentes entornos institucionales y los efectos en el mercado de trabajo. Farmer sostiene que las desigualdades sociales jugaron un rol clave en el impulso de las modernas epidemias del ébola, cólera, tuberculosis y sida. Aquí está analizando ya el circuito contrario, cómo las desigualdades retroalimentan a las pandemias, ¿sí? Dice Ambarsi, estudiaron, ahí creo que se ha equivocado, es 2021, los brotes de cólera en 55 países pobres durante el 80 a 2012, se encontró que tanto los casos como las muertes se relacionaran negativamente con la disponibilidad de agua potable, que a su vez se redujo por la desigualdad. Si obviamente tenemos un segmento importante de la población, que aquí puede ser un tercio, sin agua potable, entubada, pues obviamente los efectos de las pandemias, esto es una situación de gran desigualdad en términos del abastecimiento de agua potable entubada, va a generar efectos dramáticos en términos de infectados, de contagiados y de fallecidos. Yo no le puedo decir a una persona que no tiene agua potable que se lave las manos durante 20 segundos, porque sencillamente no tiene el agua en surtido y en cantidad suficiente y en calidad también para poder hacerlo. ¿Cuáles son los impactos en el mercado de trabajo? Los trabajadores esenciales son aquellos que se ven más afectados en comparación a los trabajadores a distancia. Ha habido un aumento de la precariedad de la vida, la crisis del coronavirus está exponiendo la creciente precariedad del trabajo y el deterioro del poder de negociación de los trabajadores. Obviamente nos interesa trabajadores que tengan la capacidad de luchar, de conseguir mejoras en sus condiciones de trabajo.
Pero si estamos hablando de trabajadores precarizados, de trabajadores, por ejemplo, de estas plataformas de delivery que se mal llaman trabajo cooperativo, porque en realidad no es cooperativo. Estamos hablando de una empresa que dispone procesos de trabajo. Si bien el activo, que es la moto o la bicicleta, corresponde al trabajador, el proceso de trabajo es establecido claramente por la empresa. No son actividades de economía colaborativa, son empresas que utilizan estas tecnologías. ¿Qué ha pasado en términos de impacto? Se agudizan brechas de género, educación, sector, raza, etnias, etc. Simplemente recordar que la elevada desigualdad tiene impactos negativos en términos económicos, reduce el crecimiento. Por ejemplo, dice en materia económica, Dabla, Norris, Kochar señalan la dificultad de mantener un crecimiento sostenible bajo un esquema de gran desigualdad. Pero no solo la elevada desigualdad contribuye a un menor crecimiento económico, eso es contrario a lo que se dice en el Perú. En el Perú estamos en otros rollos que no tienen nada que ver con la evidencia internacional y nacional. También nos plantea que la elevada desigualdad reduce la cohesión social. Y eso genera problemas de violencia, problemas de delincuencia, generan inestabilidad social y política, etc. Y en términos políticos también la elevada desigualdad genera inestabilidad, genera que haya unos grupos pequeños que pretenden capturar el poder político para condicionar las políticas públicas de acuerdo a sus intereses. Voy a ver algunos resultados, simplemente qué pasó en el 2020. Tenemos la población inactiva. En el 2019 eran 6.7 millones en todo el Perú. Con la pandemia se elevó a 8.8 millones, 2.1 millones adicionales. La población adecuadamente ocupada urbana era 8.500.000 habitantes. Exactamente voy a decirles, no, perdón, era la población adecuadamente ocupada urbana, era 8.500.000, pasamos a poco menos de 6, 2.5 millones menos que antes. Esto es, el impacto de la pandemia fue dramático. Esto lo podemos ver por estratos, por grupos especiales, por actividades económicas. ¿Qué pasó con el ingreso de los trabajadores, el ingreso promedio mensual a nivel nacional por trabajo? En el año 2020 respecto del 2019 se redujo en 11.3%. Es decir, la caída fue dramática. Y en términos reales, a soles constantes, fue del 13%. Y aquí vemos qué está pasando. La línea oscura es la producción nacional. Vemos cómo, bueno, este es mes con mes, cómo se va activando, pero miren qué ha pasado con la población adecuadamente ocupada, en este caso en Lima. Valores del 2019, cayó dramáticamente, se recupera, pero nada que ver respecto de los niveles en 2019. Mientras que la producción se recupera, eso se lee en el eje izquierdo, la situación de la población adecuadamente ocupada aquí en Lima no se recupera. Se recupera parcialmente, la caída es dramática, la recuperación es lenta y la brecha se sigue manteniendo. Simplemente ver alguna información. ¿Qué ha pasado con la población inactiva? Miren, está por encima de los niveles que se tenía entre el 2017 y el 2019. Obviamente que en plena pandemia, muchas gentes se quedaron simplemente en sus casas y ahora esto ha ido reduciendo, pero a niveles claramente superiores a los que se observan a finales del 2019. Y esto es el ingreso, este es el índice de la producción, la línea negra, y qué ha pasado con el ingreso promedio mensual en Lima. Miren,
Nada que ver, no se recupera. Estos eran los niveles de ingreso promedio, 1.791 soles en Lima Metropolitana. Ahora estamos a niveles de 1.550. Se ha recuperado un poco en los últimos meses, pero nada que ver respecto de los niveles que se tenían previamente. Voy a ir a ver qué ha pasado con la riqueza mundial al mismo tiempo. Esta es la información 2020. En realidad es información a marzo del 2021. Yo la desfaso. Miren, esta es la información de Forbes, que reporta qué ha pasado con los 1.000 millonarios del mundo. Y lo que ocurre es que los 1.000 millonarios del mundo han aumentado en número y han aumentado en términos de riqueza. Es decir, a la par que caía el ingreso de los trabajadores, la fortuna, la riqueza neta mundial de los billonarios crecía. Antes era el 13% del producto mundial y ahora es el 16% del producto mundial. Y a nivel del Perú también, las 6 familias súper ricas tenían un patrimonio neto de 7.600 millones de dólares, ahora tienen un patrimonio neto de 11.400. Los ricos ganan más que antes, los pobres han tenido una severa contracción de sus ingresos. Aquí también información, si yo hubiera tenido acciones en el mercado Nasdaq, que es de las acciones tecnológicas de los Estados Unidos, durante la pandemia, en lugar de tener una caída de mi valor de mi portafolio, hubiera tenido un incremento de mi riqueza del 35%. Si hubiera tenido mis acciones, mis recursos en acciones de la Bolsa de Nueva York, en lugar de esa caída que vemos del 11%, observamos un crecimiento del 4,5%. Voy a saltarme muchas de las láminas, simplemente para ver qué ha pasado con la desigualdad. Variación del valor agregado real por actividades económicas en el 2020. Creció el valor agregado de agricultura, ganadería en 1.3, el de pesca en 2.3, pero todo lo demás en 13 negativo, 26 negativo, alojamiento y restaurantes, el valor agregado cayó en 50. En el año anterior, todo crecía excepto de algo de extracción de petróleo y gas y manufactura, pero el resto crecía. En el año 2020 todo cae. Las diferencias, hemos sacado la desviación estándar, aquí era de 7.1, en el año 2020 fue de 15.4. Se duplicó. Y aquí vemos qué ha pasado con los ingresos nominales. Si yo soy un accionista internacional de Nasdaq, 34%. Un accionista internacional de Dow Jones, he visto cómo es ingresos nominales y riqueza en 22.5. Pero miren qué ha pasado con el resto de actividades, por actividades económicas. ¿Sí? El balance es negativo. Mucha dispersión. Y aún en un sector como agropecuario, yo si produje papas, mi ingreso nominal cayó en 12.9%. Y en cambio, si producía o hubiera producido ajos, mi ingreso nominal aumentó en 120%. Las diferencias son gigantes. Simplemente aquí lo que se hace es hacer esta revisión de, por ejemplo, ARMS dice que el 9% de los puestos de trabajo, esta es una visión menos negativa, serían automatizables hacia el 2030 en 21 economías de la OCDE. Corea del Sur podría sustituir el 6% de su mano de obra, Estados Unidos 9%, Austria 12%. ¿Hay algún estudio para América Latina? Se hizo en el 2020. Se usó el estudio con datos del 2018, es un documento del 2020, y se señala que la automatización va a generar una pérdida de empleos del 19% de la fuerza de trabajo. Esto es, hay nuevas actividades, pero el balance neto, decíamos, es negativo. Y va a afectar más al sector secundario, menos al sector primario, de acuerdo a estos criterios, y también al sector terciario.
Estas son las tendencias de mano de obra por unidad de producto. Esta es la tendencia en el sector comercio, esta es la tendencia en el sector transporte, esta es la tendencia en el sector alojamiento, esta es la tendencia en el sector telecomunicaciones. Lo que vemos son tendencias negativas. Tendemos a sustituir más mano de obra por unidad de producto. Y lo que hacemos es aplicar este modelo, ¿sí? Y evaluar cuáles son los impactos en los diferentes escenarios para el 2020-2030. Por ejemplo, aquí la población en edad de trabajar en el 2020 son 24.9 millones, en el 2030 son 27.9, y de lo que se trata es ver, de acuerdo a las tendencias, a cuánto de estos 27 millones podremos ocupar. Y el problema es que tenemos grandes diferencias. Por ejemplo, en este caso la población crecería de 17 a 15. Este es un escenario muy negativo. De 17 se mantendría en 17, pero la población en edad de trabajar son 27 millones. Esto es, tendríamos una gran brecha que se elevaría de 6 millones en el 2019 a 10 millones en el 2030. Tendríamos 4 millones más de personas que se quedarían en sus casas sin trabajar. Evalúen qué significaría esto en términos económicos, en términos sociales, en términos políticos. ¿Qué pasaría con la desigualdad también, con la participación de los salarios en el producto? Caería, ¿sí? La desigualdad se agravaría, ¿sí? Luego hacemos los escenarios con un modelo primario exportador y lo que hallamos es que decíamos que seguir insistiendo todo en minería es bueno en términos de divisas, es bueno en términos tributarios, pero la situación en el empleo se ve negativa. Diferencia de la población inactiva de los escenarios enfermedad holandesa respecto de los escenarios tendenciales. Aumentaría el desempleo en los 4 escenarios que se plantean entre 432,000 personas más a 680,000 personas más. Esto es, esta estrategia también genera problemas. Voy cerrando, creo que voy a quedarme en esto. Es un diagrama, dice 4, proceso para diseñar una propuesta de recuperación o reactivación transformadora. Y lo que nosotros estamos diciendo es que hay que partir de qué, de cuáles son las tendencias y riesgos de la economía internacional. Nuestra estrategia para el Perú debe contemplar lo que ocurre en cuanto a riesgos y tendencias a nivel mundial. Debemos incorporar los nuevos retos del exterior, los retos internos, las demandas sociales internas. Tenemos que evaluar nuestro proceso de planeamiento estratégico, tenemos que discutir nuestro modelo económico, discutir si estamos en un periodo de transición, plantear escenarios, revisar y reformular nuestra visión como país. Hay que contrastar la visión con las opciones estratégicas, establecer objetivos, atender las urgencias de corto y largo plazo, pero a la par reformas estructurales. Y de ahí diseñar medidas concretas. Ya no voy a ver esto, simplemente voy a ir a esta lámina. ¿Cuáles son nuestras propuestas, principales líneas de acción 2021-2026? Enfrentar la severa crisis sanitaria, económica y social, hacer los ajustes que sean necesarios a nuestra constitución política, esto es un nuevo consenso económico-social, avanzar en las reformas estructurales, regulatorias, institucionales y políticas, y enfrentar impactos del corto y mediano plazo de los graves retos y tendencias del entorno internacional. Simplemente cierro recordando que este es un trabajo exploratorio, se realizan ejercicios de simulación, pero que nos deben llevar a qué? A establecer señales de alerta, nos debe llevar a reflexionar, ya estoy moviendo yo mi propio PPT, nos debe llevar a dialogar, a concertar
políticas y nos debe llevar a actuar. El fenómeno que estamos viviendo no solo nos ha impactado en el corto plazo de manera muy negativa en términos de pobreza, desigualdad y precarización y caída de ingresos, reducción de empleo, sino que estas tendencias parece se mantendrán en el mediano y largo plazo. Y esto es un severo problema en términos económicos, sociales y políticos. Hay que ir dialogando, hay que ir pensando en el problema, hay que ver cómo lo enfrentamos para evitar que esto no se convierta en una tragedia nacional e internacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Germán. Hemos estado atentos a toda tu exposición. Ha sido una exposición clarísima. Nos has puesto un poco en autos de tu prospección. ¿Qué ocurriría si? Creo que es parte de la academia tener estos ejercicios tan buenos como los que haces tú en tus investigaciones. Estoy recordando a nuestro buen profesor Fernando Larios, que él te invitaba también para la Facultad de Economía. Están acá también invitados los economistas de la UCIL y te queremos dar las gracias porque nos has presentado temas para reflexionar. Y los temas para reflexionar a veces nos dejan pues con un clinch derecho, ¿no? Nos has hecho un knockout, así que estamos un poco así, ¿no? Mareados con tanto dato y también con la seriedad con que has planteado las preguntas que dirigían tu investigación. Creo que si no hay he revisado el chat, nadie ha notado, vuelvo a revisarlo para no hay preguntas, pero sí prestarte mi agradecimiento. La exposición ha sido verdaderamente excepcional, extraordinaria en la claridad de conceptos. Y gracias por dejar tu PPT. Los estudiantes lo van a tener que lo soliciten y nosotros se los vamos a proporcionar, y también la dirección de tu investigación que ahí aparece para que ellos la consulten. Estoy viendo, de todas maneras, que hay 2 o 3 preguntitas. Adelante. Sí, por favor. Sí, adelante. Dice, ¿se ha calculado las tendencias demográficas, por ejemplo, la caída de la tasa de natalidad, el tamaño de las familias, el envejecimiento de la población? Sí, lo que estamos haciendo nosotros es tomar las proyecciones oficiales del país en términos demográficos al 2030. Lo que muestran efectivamente es cada vez menor crecimiento por el tema del envejecimiento, por el tema de la reducción del número de hijos por familia. Y en ese sentido, las presiones sobre el mercado de trabajo son menos dramáticas. Pero lo interesante aquí es que a pesar de esas proyecciones que sí consideran esos factores demográficos, yo no he inventado la proyección de la población nacional al 2030. Lo único que he hecho es aplicar el ratio de la población en edad de trabajar respecto de la población total y lo he aplicado año por año. Entonces, sí contemplan las proyecciones demográficas de cada vez menor crecimiento, lo cual reduce presión sobre el mercado de trabajo. Pero lo que muestran los resultados es que a pesar de ese menor crecimiento de la población en edad de trabajar, el crecimiento en la ocupación adecuada va a ser menor que el de la población en edad de trabajar. Esto es, la demanda de trabajo va a crecer menos que la oferta de trabajo. ¿Y esto por qué? Porque el contenido de mano de obra por unidad de producto cada vez aumenta más. El contenido de mano de obra cada vez es menor. Cada vez 1 millón de soles de producción emplea menos trabajadores. Y si esto se
impulsa por efecto de las nuevas tecnologías, la situación se va a volver más dramática. La brecha tiende de población inactiva a ser mayor. Esa es una pregunta interesante que nos formulan. Voy a abrir otra de las interrogantes. Dice, ¿se ha calculado las tendencias demográficas? Por ejemplo, la caída, claro que sí. ¿Cómo ha afectado la polarización regional y étnico-racial que la coyuntura actual revela con tendencia de incertidumbre? El tema de los impactos de la pandemia en el 2020 por regiones sí son claros. ¿Dónde pegó más la pandemia en términos de generación de desempleo y población inactiva? En los centros urbanos de la costa, especialmente en la ciudad de Lima. También impactó en la Sierra Sur, por ejemplo, en el Cusco, por las actividades vinculadas al sector turismo. Fue menos dramática en la Sierra Norte del país, interesante, en Cajamarca, por ejemplo, de donde es nuestro presidente, y también fue menos dramática en la selva. ¿Sí? Ahora bien, si me preguntas qué ha pasado en términos de grupos étnicos raciales, ahí sí, simplemente lo tendríamos que asociar, ¿no? Es decir, la zona sur de Lima, en la costa, sí se vio muy afectado. Obviamente estos grupos se vieron afectados. Las comunidades de la selva no se vieron tan afectadas. Las comunidades andinas de la Sierra Norte no se vieron tan afectadas, ¿sí? Pero ese sí análisis étnico-racial sí no se cuenta. Yo creo que esas son las dos preguntas que tenemos registradas, Enrique. Hay una más relativa a qué hacer con la política cambiaria. ¿Sí? Por ahí la vi. Pospandemia, ¿será necesario cambiar la flotación sucia del Banco Central si se quiere salir de la enfermedad holandesa? ¿No es la flotación sucia la causante de la informalidad? Sí, efectivamente, en la medida en que ingresen más divisas, totalmente de acuerdo, al país por la exportación tradicional, tenemos más divisas, hay que alejarnos de esta coyuntura actual que es obviamente muy problemática. Con la entrada de divisas, lo que va a tender a generarse es una apreciación mayor de la moneda nacional. Y esa apreciación en la moneda nacional va a atentar va a promover más importaciones y va a atentar contra la producción de manufactura local y contra producción agrícola que se pueda importar. Vamos a tener más insumos importados, más papa importada para utilizarse en los lugares de expendio de comida rápida, porque se abarata. Entonces, efectivamente, se tendría que pensar en una política cambiaria estratégica que no deje que la moneda nacional se aprecie. Es decir, si vamos en el camino de hacer lo mismo de siempre, de insistir en las materias primas, tenemos que tener un banco central muy activo comprando divisas, acumulando divisas, pensando en la creación de fondos de estabilización, de reservas, para luego ver cómo se utilizan y se aprovechan de manera indirecta o directa. Entonces, efectivamente, en ese escenario, pregunta Joel, en que insistimos en producir más materias primas, el Banco Central debe cambiar su política cambiaria. Pero el tema central, Enrique, y a todos los participantes de este evento, es que en todos los ejercicios de simulación, las brechas, no en todos, en la mayoría, aumentan. Y frente a eso necesitamos un Estado más activo y más eficiente, que pueda llevar a cabo esta estrategia de redistribuir ingresos. Se tiene que pensar quizás en un salario mínimo universal, en programas de empleo mínimo. ¿Por qué? Porque si tenemos esa gran cantidad de personas sin empleo, lo que tenemos a la vista no es solo menor crecimiento, sino una gran convulsión, que ya la tenemos, social y política.
Esto es el panorama de acuerdo a estos ejercicios de simulación, el qué ocurriría si se mantienen las tendencias que se observan, es negativo. Y ante esa negatividad ya es hora de librarnos de estas discusiones cortoplacistas y orientarnos y mirar a los problemas y los retos que tenemos para el mediano y largo plazo. Yo creo que esa es una enseñanza clave de esta presentación. Y creo que con eso terminamos porque ya no hay más. Veo un nuevo mensaje. ¿Qué pasará con los microemprendimientos? Pues sí, esa es la forma bonita de no decir precarización. ¿Por qué? Porque si no tenemos tanto empleo de calidad en las actividades de mayor productividad, lo que va a ocurrir es que la gente va a tener que buscar y crear su propio trabajo. Y en la medida en que eso puede ser masivo, obviamente los espacios para las microempresas existen, pero son cada vez menores por la mayor competencia. Efectivamente, este panorama puede llevar a una sociedad más informal, puede llevar a muchos microemprendimientos, pero desafortunadamente estos microemprendimientos tendrían como contrapartida mercados más pequeños. ¿Por qué? Porque los que tienen ingresos buenos son cada vez menores gentes. Es decir, suena bonito la palabra de microemprendimientos, pero también puede llevar a que estos microemprendimientos sencillamente no tengan posibilidades de mejoras en el mediano y largo plazo. Gracias, Enrique. Gracias a todos. No, muy agradecidos por todas tus enseñanzas hoy en día. Germán Alarco es profesor del posgrado de la Universidad del Pacífico. Nos ha brindado ahora una síntesis de todo lo que sabe. Muchas gracias, te estamos muy agradecidos y ojalá podamos contar contigo en otra oportunidad. Te estamos muy reconocidos y les digo a todos que mañana continuamos con nuestro Jueves Cultural. En esta oportunidad vamos a tener a un estudioso de la poesía hablándonos de un poeta peruano. Les ruego que se inscriban, pero eso sí es a las 8. Muchas gracias a todos, le estamos muy reconocidos, gracias al profesor Alarco. Esto ha sido una actividad de Modusil, de la Biblioteca de la Universidad San Ignacio de Loyola, y también estamos muy reconocidos a que grandes expositores de la economía nos visiten. Germán, muy reconocido, muchas gracias nuevamente y hemos aprendido muchísimo. Gracias a ustedes y nos vemos. Buenas noches a todos, entonces. Gracias. Vamos cerrando este chat. Gracias al público. No, gracias, Germán. Nos vemos entonces. Saludos. Gracias. Gracias.